Tres buceadores se sumergieron para grabar un vídeo corto submarino. Llegaron a una cueva en Guizhou. Planeaban batir un récord de buceo. Pero apenas 20 minutos después de entrar al agua, su compañero de atrás desapareció misteriosamente. Los otros dos al principio no se alarmaron. Pensaron que había regresado a la superficie antes. Sin embargo, al volver de explorar la cueva, encontraron su cuerpo sin vida en el fondo. La cámara submarina recuperada después captó por casualidad todo el accidente. Este suceso, que parecía un accidente de buceo común, desencadenó 2 años después una disputa legal muy mediática. Esta es la historia que vamos a contar hoy. El fatal accidente de buceo en la cueva del río Yuchong, Guizhou. El río Yuchong está en el municipio de Yuchong, condado de Dafang, ciudad de Bijie, Guizhou. A simple vista, es solo un río salvaje más del campo. Pero su origen es una cueva que los locales llaman el Estanque del Dragón. Como cueva kárstica típica, la entrada a la cueva del Estanque del Dragón está a unos 40 metros bajo el agua. Hay que entrar horizontalmente. La longitud conocida de la cueva es de al menos 700 metros. Además, tiene muchas galerías y un entorno muy complejo. En el círculo de la espeleología submarina, este tipo de cuevas sin explorar se llaman comúnmente cuevas vírgenes. Su descubrimiento se remonta al año 2020. Fue entonces cuando un buceador local de Guizhou, llamado Javier, la exploró por primera vez. Cuando se corrió la voz, a principios de 2021, el buceador de élite nacional, Álvaro, también acudió a explorar la cueva con su equipo. Debido a las limitaciones de los preparativos de aquel entonces, tras explorar algo más de 200 metros, no pudieron adentrarse más, tal vez al enterarse de que ni siquiera los buceadores de élite habían logrado llegar al fondo. A Javier, un buceador de Shanghái, le surgió la idea de batir el récord como buceador experimentado con múltiples certificaciones profesionales. En octubre de 2021, Javier creó un grupo en línea para reunir a 7 aficionados al buceo, con el plan de llevar la exploración de la cueva hasta los 800 metros. Además del buceador local, Diego, el grupo incluía a su excompañero y socio comercial, Ignacio. Ignacio era antes directivo de una empresa financiera de Shanghái, luego dejó su trabajo para aprender a bucear con Javier, y obtuvo su certificado de instructor. Tenía una buena amistad con Javier. Poco antes del accidente, ambos habían fundado juntos una empresa de buceo. El objetivo de esta expedición era grabar un vídeo de la inmersión para publicarlo en internet. Alrededor de la 1 del mediodía del 30 de octubre de 2021, este equipo de 7 personas de Shanghái llegó a la entrada de la cueva. Cabe destacar que esta ya era su cuarta incursión en el lugar. Ese día planeaban sumergirse por turnos en 2 grupos, siguiendo el cabo guía colocado en los días anteriores, para alcanzar finalmente la distancia objetivo de 800 metros. El primer grupo estaba formado precisamente por Javier, Ignacio y Juan. La división de tareas entre los 3 estaba muy clara. Yang Jun se encargaba de colocar la guía de cuerda. Esta es una operación estándar en inmersiones en cuevas. Garantiza que los buceadores puedan regresar con seguridad en el complejo entorno de la caverna. El aficionado al buceo, Yang Xiaoli, se encargaba de proporcionar iluminación a Yang Jun. Finalmente, Jin Xiaowang realizaba en solitario la tarea de filmación. Pero está claro que 800 metros no era una misión fácil. Para prevenir cualquier imprevisto durante el proceso, colocaron bajo el agua 3 puntos de botellas de aire de reserva en diferentes fases. Además, establecieron verbalmente un plan de emergencia. Este consistía en que, si un buceador se sentía indispuesto o se quedaba atrás bajo el agua, debía regresar a la superficie por su cuenta. Sin embargo, estos planes aparentemente exhaustivos acabaron desencadenando una tragedia. Alrededor de las 2 de la tarde de ese día, una vez que los 3 se equiparon con el CCR y demás equipo, comenzaron a entrar al agua uno tras otro. A medida que los 3 se adentraban más, la luz se desvanecía rápidamente. Tras avanzar unos 40 metros desde la entrada de la cueva, el grupo entró horizontalmente en la galería principal según lo planeado. En ese momento, la topografía también comenzó a volverse más compleja. Si se desviaban de la guía de cuerda, era muy fácil perder el sentido de la orientación. Durante los primeros 20 minutos tras la inmersión, todo transcurría con normalidad. Los 3 mantenían la formación de exploración, y cada uno ejecutaba su tarea. Pero tras 20 minutos, mientras colocaba la cuerda, Yang Jun miró hacia atrás, y se dio cuenta de que Jin Xiaowang, que iba detrás, había desaparecido. Sin embargo, al recordar que antes de sumergirse, habían establecido un plan de emergencia, dado que era posible que Jin Xiaowang regresara a la superficie por sí mismo, y en el peor de los casos, tenían puntos de parada con aire de reserva. Al enfrentarse a esta situación imprevista, los 2 hombres no estaban demasiado preocupados. Yang Jun continuó concentrándose en colocar la cuerda guía, mientras Yang Xiaoli se quedó a su lado proporcionándole iluminación. Media hora después, habiendo completado la tarea prevista, comenzaron su regreso. Pero durante el camino de vuelta, descubrieron que la cámara subacuática de Jin Xiaowang había quedado abandonada en el fondo. Con un sentimiento de inquietud, continuaron nadando de vuelta durante más de 10 minutos, hasta que se toparon con la escena que menos deseaban ver. En ese momento, Jin Xiaowang yacía inmóvil en el lecho acuático. Era evidente que ya no mostraba signos vitales. Su equipo de buceo parecía estar en orden, pero el regulador se le había salido de la boca. Ante esta circunstancia repentina, Yang Jun hizo un esfuerzo por mantener la calma. Desprendió las 2 botellas de aire del lado izquierdo del compañero, e intentó llevar el cuerpo a la superficie. Sin embargo, en ese momento, Yang Xiaoli, que estaba a su lado, pareció empezar a entrar en pánico. Y en una cueva submarina, un patrón respiratorio alterado es sumamente peligroso. Por lo tanto, Yang Jun no tuvo más remedio que llevar primero a Yang Xiaoli de vuelta a la superficie. El reloj marcaba alrededor de las 5 de la tarde, cuando ambos emergieron con éxito. En ese momento, habían transcurrido aproximadamente 3 horas desde su inmersión. Al conocer lo sucedido, Shang Xiangqian fue el primero en llamar a la policía. Inmediatamente, el personal de los departamentos locales pertinentes se dirigió al lugar.
Sin embargo, la situación en el interior de la cueva salvaje era compleja. Además, para entonces ya había anochecido. Con la temperatura del agua bastante baja, los rescatistas también corrían peligro vital bajo el agua. Tras una serie de deliberaciones, el puesto de mando consideró que las condiciones nocturnas no eran aptas para el rescate. Esa misma noche, Yang Jun comunicó la noticia a la familia de Javier, que se encontraba en Shanghái. Al día siguiente, los familiares llegaron rápidamente al condado de Dafang. A las 11 de la mañana del 1 de noviembre, comenzó oficialmente la operación de rescate. Un equipo de rescate de 8 personas, formado por Yang Jun y otros compañeros, desde las 11:00 hasta las 13:51, tras aproximadamente 2 horas y media de esfuerzo, descubrió a Javier a unos 400 metros de la entrada de la cueva. Su cuerpo fue recuperado del agua sin contratiempos. Tras la confirmación in situ del personal médico, Javier había fallecido por ahogamiento. A juzgar por la ausencia de signos de lucha en el cuerpo, es muy probable que no sufriera durante un periodo prolongado y perdiera la conciencia rápidamente. En cuanto a la causa concreta de la muerte, no hay información pública disponible en Internet. Se especula que el clima del momento provocó una temperatura del agua excesivamente baja, lo que le causó malestar físico, y en consecuencia desencadenó el accidente. Posteriormente, varios de sus antiguos compañeros reunieron algo de dinero como pésame para la familia de Javier. Este trágico suceso parecía haber llegado así a su fin. Sin embargo, en una reunión más de un año después, Yang Jun pronunció un "lo siento, Javier". Esto reavivó el doloroso pasado de la familia Jin. ¿Cuánto significado encierra realmente ese "lo siento"? Cuanto más lo piensa la familia, más confusión siente. A finales de 2023, es decir, 2 años después del fallecimiento de Jin Xiaowang, la familia presentó una demanda ante el tribunal. Consideran que Yang Jun, como organizador, no cumplió con su obligación de garantizar la seguridad. Los otros buceadores experimentados tampoco prestaron ayuda, lo que finalmente condujo a la muerte de Jin Xiaowang. Exigen que el organizador, la persona que recomendó la cueva, y la empresa cofundada por Jin Xiaowang y Yang Jun, les indemnicen por daños y perjuicios por un total de más de 1,48 millones de yuanes. Sin embargo, desde la perspectiva de los demandados, el buceo en cuevas es una actividad de participación voluntaria y conlleva asumir los riesgos propios. No se puede depender de los compañeros para la propia seguridad. Además, en ese momento Jin Xiaowang ya había perdido el conocimiento bajo el agua y no podía respirar por sí mismo. Sumado a que el proceso de inmersión requería descompresión, era imposible salir a la superficie de inmediato. Incluso si su compañero de buceo hubiera estado a su lado, el resultado fatal no habría cambiado. Los demandados también sostienen que Jin Xiaowang no cumplió con el acuerdo verbal establecido inicialmente. La razón es que una grabación de video tomada por el propio Jin Xiaowang muestra que poco después de entrar al agua, mientras seguían el cordón guía rojo, los 2 buceadores experimentados iban al frente, y Jin Xiaowang, encargado de filmar, lo seguía por detrás. Pronto, en el vídeo se escuchan respiraciones agitadas y tos. En ese momento, Javier se sentía indispuesto en 4 aspectos. Minutos después, la cámara que sostenía se le cayó de las manos. Como no estaba apagada, la cámara grabó automáticamente las imágenes de su nado. Luego apareció el haz de una linterna, y esa persona resultó ser el propio Javier. En las imágenes, el triángulo en la cuerda guía señalaba hacia la dirección de la entrada de la cueva. Esto indica que, después de que Javier empezara a sentirse mal, primero nadó un trecho hacia el interior de la cueva, antes de dar la vuelta y regresar hacia la entrada. Este proceder claramente no se ajustaba al acuerdo verbal establecido antes de la inmersión. Entonces, ¿actuó Javier de manera inapropiada? Al respecto, el instructor Weber, de WWD, declaró lo siguiente: el procedimiento correcto habría sido avisar al compañero. Acto seguido, el equipo debía interrumpir la inmersión de inmediato y regresar a la superficie como grupo, no de manera individual. Vale la pena mencionar que, en una exploración realizada en esta misma cueva, Weber y su compañero de buceo permanecieron siempre muy cerca el uno del otro. Esto contrasta marcadamente con las imágenes grabadas por Javier, donde no se ve a su compañero en ningún momento. El 23 de octubre de 2024, el tribunal emitió su veredicto en primera instancia. El organizador, Adrián, fue declarado responsable en un 10% de la muerte de Javier y condenado a indemnizar a la familia de la víctima con más de 233,000 yuanes por diversos conceptos. Además, se rechazaron las demás peticiones de la familia. Esta tragedia vuelve a demostrar que, en deportes extremos como el buceo en cuevas, la valentía y la temeridad a menudo están separadas por una fina línea. Y cuando ocurre un imprevisto, el margen de error es prácticamente nulo.